noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos una vez más a su programa Datos Bíblicos. Aquí estamos nuevamente, un poquito afectada la garganta, pero ya estamos mejorando, gracias a Dios. Quería comenzar con una pequeña reflexión, y es del pájaro que se quejó ante Dios. Y hay cosas que uno encuentra interesantes. Dice, hubo una vez un pájaro que se encontraba sobre la montaña de un gran bosque. Tenía alas muy cortas y no podía volar lo suficiente como para seguir el ritmo de los demás pájaros. Por causa de su incapacidad física, se había perdido de su bandada, había perdido el norte, estaba cansado y buscaba algo de agua o alimento para tomar fuerza y emprender su vuelo nuevamente. El pobre pájaro estaba débil y se encontraba lamentándose de su miserable existencia en medio de aquel bosque. Con cada segundo que pasaba, él pensaba, ya no puedo más, necesito encontrar un lugar para pasar la noche y necesito un poco de alimento. Tengo tanta hambre, Dios mío. En esos momentos se sentía tan abandonado, tan solo, que su única compañía era la de una brisa fresca y el silbido del viento entre sus plumas. La noche ya estaba cayendo y con medio intentó una vez más extender sus cortas alas para levantar el vuelo, pero por más que se esforzaba, no lo lograba. El pájaro miraba el cielo y se quejaba de su situación. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Qué hice para merecer esta miseria? ¿Por qué los demás tienen alas perfectas? ¿Por qué yo no? He sido un buen pájaro. Debería de tener una buena vida, pero desde que era un polluelo solamente me ha tocado sufrir. Estoy tan cansado de estar aquí. Soy un error, decía con profunda melancolía. Y el pájaro se sentía el dolor de sus alas, su cuerpo agotado, y él volteaba a mirar al cielo esperando una respuesta. Fue entonces cuando un búho que se encontraba volando cerca de aquel lugar lo vio, se acercó y le dijo con una voz dulce, tranquilo, pájaro, ya estoy aquí. Confundido, el pájaro respondió, ¿quién eres? De pronto una sensación de paz recorrió el frágil cuerpo del ave, y nuevamente la dulce voz de aquel búho le contestó, dije que estuvieras tranquilo, pájaro. Fue entonces cuando el pájaro lo miró y el búho continuó, así es, pequeño pájaro, todos los días a esta hora salgo a volar y mientras vuelo, oro, y eso para mí significa encontrarme con Dios. En ese momento una sensación de calma invadió al pequeño cuerpo del pájaro y moviendo sus alas le preguntó al búho, ¿puedo pedirte un favor? A lo que el búho le contestó, claro, sí, ¿qué es lo que necesitas? Con una voz débil el pájaro respondió, quisiera que le preguntaras a Dios, ¿por qué me ha abandonado? ¿Cuándo será el día que terminará mi sufrimiento? Me encuentro muy cansado y siento que no puedo más. Fue entonces cuando el búho le preguntó, ¿por qué piensas que Dios te ha abandonado? A lo que la pequeña criatura respondió, solo mírame, soy imperfecto, no sirvo para volar, tampoco sirvo para vivir, ahora estoy solo, triste y enfermo. Después de unos segundos el búho contestó con una sonrisa en su rostro, de acuerdo, hijito, pero yo no creo que Él te haya abandonado. Aún así, cuando estés orando, le daré tu mensaje. Cuando yo esté orando, le daré tu mensaje. Aunque creo que Él ya te ha oído. Al terminar de pronunciar estas palabras, el búho se alejó delicadamente de aquel lugar donde estaba el pájaro, mientras este último lo miraba al perderse en el horizonte. Cuando el búho volaba y oraba a Dios, le platicó el encuentro que había tenido con el pájaro y que éste se preguntaba con profunda tristeza
por qué le había abandonado. Aquí la respuesta. A lo que el Señor le habló a su espíritu y le hizo entender que no existía criatura creada por Él a la que Él haya abandonado, que el pájaro había pasado toda su vida quejándose y nunca le había dado gracias. Así que el búho regresó al lugar para darle al pájaro la respuesta a su pregunta. Fue entonces que el búho volvió con el pájaro a decirle que lo que el Señor le había hecho entender en su espíritu. Había transcurrido algunos días desde que el búho le había dado el mensaje. Mientras él volaba y oraba a Dios, volvió a pasar por aquel lugar y vio que el pájaro se encontraba ahora muy feliz. Ya no se mostraba débil, las heridas de sus alas habían sanado, sus plumas brillaban con la luz del sol. Cerca de él habían crecido algunas plantas y se había formado un pequeño estanque donde el pájaro se encontraba cantando alegremente. El búho, sorprendido, se preguntaba cómo había sucedido esto, ya que recordaba lo que Dios le había dicho en aquella ocasión. Un poco desconcertado, el búho le dijo a Dios: Padre, he visto nuevamente al pájaro, está vivo, se ve muy feliz y muy sano. ¿Qué es lo que ha pasado? A lo que el Señor le hizo entender que en realidad no había posibilidad de que el pájaro fuera feliz, pero todo cambió cuando el pájaro, escuchando lo que el búho le dijo, siguiendo su ejemplo, el pájaro comenzó a orar diariamente, dando gracias a Dios por todo en la vida. Muy buena reflexión sobre el pájaro que se quejó ante Dios. Si oramos todos los días, Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Quisiera compartir algo que estaba hace algunos días conversando con un buen amigo mío y sobre el acontecimiento en el aposento alto. Nosotros hemos leído en la palabra muchas veces lo que ha acontecido ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y ha sido muy, digámoslo así, gratificante. Uno ve cómo el Espíritu Santo comienza a actuar. Pero hay algo muy tremendo allí en Hechos capítulo 2 sobre la venida o el descenso del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Recuerden que ahí estaban 120 apóstoles, estaban reunidos y ellos permanecieron allí en Jerusalén por 10 días. Ahora, en aquel lugar también habían gente de otras nacionalidades, gente que hablaba otras lenguas, ¿correcto? Y dice la palabra que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, cada uno de ellos había nacido en un país diferente. Entonces, normalmente uno cuando nace en su lengua nativa, pues uno puede escuchar a otro nativo de su propia lengua a cierta distancia y lo puede entender claramente. No hay ningún problema porque es la lengua nativa. En nuestro caso, nuestra lengua nativa es en español. Entonces no hay problema en identificar a otro en la lengua nativa. Ahora, aquí hay algo muy significativo. Cuando desciende el Espíritu Santo, el profeta dice que más bien descansó el Espíritu Santo en cada uno de ellos, como en forma de fuego, ¿verdad? Descansó, dice el profeta. Ahora, hay algo muy impresionante que en algún momento nos ha llamado la atención. ¿Cómo fue eso? O sea, siempre tenemos la pregunta
¿Cómo fue ese cambio para escuchar a cada uno de ellos en su propia lengua? Entonces el profeta, él me llama la atención porque él dice, yo mismo he hablado en otras lenguas. Entonces él cuenta una experiencia que fue a la Ciudad de México, y estando en la Ciudad de México él necesitaba orar por una niña, y entonces él llama al intérprete y comienza a hablar en inglés a través del intérprete y la niña, para que la niña pudiera entender en español. Entonces, cuando el profeta, después que ora por la niña dice, yo pensé que él no hablaba español. Entonces el profeta dice, regresen la cinta para ver en qué idioma hablé yo. Regresan la cinta y el profeta se escucha que él habló en inglés, pero la niña lo entendió en español, porque ella preguntó, yo pensé que él no hablaba español. Ahora, esa pequeña experiencia que el profeta tuvo allí, el mismo profeta dice, ahora lleve eso al aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió. Allí podemos captar lo que hace el Espíritu Santo. El profeta habló en su lengua nativa, que es inglés, pero la niña lo entendió en español. Ahora, aquí la palabra en Hechos 2 nos está diciendo cómo es que podemos entender en nuestra propia lengua. Bueno, esa experiencia que el profeta tuvo allí, dice, aplique eso al aposento alto. Cosa tremenda, que necesitamos siempre un profeta para descifrar esas pequeñas cosas. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta un próximo programa. Sigan orando por mí. Shalom.